Gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial, y después voy a explicar por qué es una noche especial. Pero aparte de que es una noche especial por otras razones, en esta semana de Semana Santa siempre hay otras motivaciones, otros intereses que hacen apreciar muchísimo que ustedes hayan dedicado esta noche a compartir con nosotros. Digo que es una noche especial por dos razones. La primera razón, nosotros tenemos esta actividad seriada que se llama Arte en Proceso, y la hemos dedicado a diferentes artistas, diferentes manifestaciones artísticas, y que yo recuerde es la primera vez que la dedicamos al cine. Y eso marca un punto de partida importante, pero también responde a que el cine ha tenido en los últimos años un auge significativo en la República Dominicana. Si nosotros nos vamos a la historia del cine dominicano, vemos que ha sido una historia lenta. La primera proyección de cine se hizo en el año 1900 en una sala improvisada en Puerto Plata. Después se hizo una película en el año 1900, había un italiano, el Teatro Curiel existía en Puerto Plata, y un italiano de apellido Greco, que llevaba películas por el Caribe, tocó puerto en Puerto Plata, y en esta sala hizo la primera proyección. Pero en términos de realización, un puertorriqueño en el 1915, de apellido Colorado, hizo una película que se llamó Excursión de José Diego en Santo Domingo, pero fue hecha por un extranjero. En el 1922 se hizo una película que se estrenó en el 23, Francisco Palau, en realidad un precursor del cine dominicano, hizo La Leyenda de la Virgen de la Altagracia, una película de ficción que, como ya dije, se exhibió en el 1923, y a partir de ahí el cine dominicano se estancó, como se estancaron muchas cosas en el país con la dictadura de Trujillo. Se hicieron muchísimos documentales, noticiarios, etcétera, muchísimas filmaciones que tenían que ver con la gran obra del benefactor de la patria, pero el cine en realidad quedó limitado prácticamente a eso. Tan es así que, por ejemplo, en el año 53 se hicieron 13 documentales en un solo año sobre la obra de Trujillo. Y después, ya en el periodo de construcción de la democracia, pues el cine comenzó a tener expresiones poco lentas, poco significativas en términos de producción, pero se empezaron a hacer cosas. En el año 1988, a Gilberto Meléndez, que fue fundador de la Cinemateca Nacional, hizo su ópera prima, Un pasaje de ida, que marcó un renacer del cine dominicano. Ya en los años 90, en 1995, Ángel Muñiz hizo Nueva York. A algunos no les gusta, a otros sí, pero realmente
marcó un punto de partida, al menos en mi opinión y en la opinión de otros muchos. Marcó un punto de partida y marcó una motivación, un nuevo renacer del cine dominicano, y así fue desarrollándose en esta segunda etapa del siglo XX, en esta última mitad del siglo XX, después de la muerte de Trujillo, algunas expresiones, algunas producciones del cine dominicano hasta el siglo XXI, en que realmente se produce un repunte significativo. Hay nuevos directores, hay nuevas producciones, se incursiona en el género de la comedia, pero también hay otros intentos, por ejemplo, de la adaptación de obras literarias al cine. Y en estos momentos estamos en un momento estelar del cine dominicano. Entre 2014 y 2015, es decir, entre este año y el año próximo, se estima que el cine dominicano producirá 34 películas, de las cuales posiblemente 19 sean en este año. Eso tiene mucho que ver, primero, con el talento que hay en República Dominicana para cubrir todas las complejidades profesionales que exige la producción cinematográfica, que va desde la escritura de un guión hasta la realización del diseño escenográfico, de arte, de vestuario, la fotografía en el cine, que es toda una especialidad, la edición y todas las complejidades de la postproducción. Que en República Dominicana se ha ido formando un potencial de jóvenes realizadores en todas estas ramas del cine, pero responde también a que se han ido creando condiciones, incluso legales, que potencializan el desarrollo de esta industria, porque hay que decirlo así, el cine es una industria, y tiene un mercado, y se rige por las leyes del mercado, y tiene una complejidad que no tienen otras expresiones del arte. Entonces, en estos momentos hay, con la ley de cine que se promulgó hace un tiempo atrás, un repunte y muy buenas perspectivas para el cine dominicano. Por eso, esa es una primera razón por la cual hoy nos parece que es muy especial este arte en proceso. La otra razón, si ustedes me permiten, es personal. Yo me siento muy contento de estar junto a Guillermo Swain esta noche, porque es el reencuentro con un antiguo compañero de estudio. Guillermo y yo compartimos hace unos años atrás una experiencia de aprendizaje muy interesante de historia del Caribe. Compartimos un curso de historia del Caribe y aprendimos juntos muchísimo, al menos creo yo, sobre este tema de la historia del Caribe durante 14 semanas, sábado eran martes y jueves, de 8 a 10 de la mañana, pues nos juntábamos para estudiar sobre nuestro contexto caribeño, y esa experiencia para mí siempre fue muy agradable, y hoy me complace este reencuentro con este colega de estudio, con este codiscípulo de estudio. Así que por esas dos razones, una institucional y otra personal, este arte proceso es significativo para el Centro León y es significativo también para mí particularmente. Guillermo
Es graduado en Comunicación Social en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en la sede de Santiago de los Caballeros. En el año 2010, Guillermo recibió un máster en Dirección Cinematográfica en la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña. Ha trabajado en un gran número de proyectos como director, productor y guionista en Estados Unidos, España, obviamente República Dominicana. Ha sido productor y director de diferentes obras cinematográficas. Ha participado en distintos festivales internacionales, recibiendo diferentes galardones. En particular, cabe destacar el Festival de Cortometrajes Santo Domingo, Barcelona Video Lab, Festival La Semana Más Corta y el ciclo de cine latinoamericano de la Secretaría de Estado de Cultura en República Dominicana. Asimismo, su último video musical se presentó en MTV Latinoamericana. Actualmente Guillermo está en los últimos procesos de publicación de su primer libro, una novela gráfica, tal vez en algún momento nos explique que es una novela gráfica, titulada Gertrude, Alfagia en 3 actos. Además trabaja como productor y primer asistente en el largometraje dominicano Inocente Mariposa, producido por Ángel Muñiz. Junto a la productora mexicana El Perro Negro, prepara su primer largometraje en un lugar. Él me corrige antes que yo cometa el error, porque hay un tema con el título de la película, en un lugar. Así que hoy tenemos la posibilidad de conversar con este joven realizador dominicano que ya comienza a no solo a sembrar, sino a cosechar los resultados de su trabajo creativo, el cual nos va a explicar un poquito en este arte en proceso. Guillermo. Buenas noches. Realmente también una noche muy importante para mí, porque es la primera vez que hablo de la película a un público, y lo quería hacer realmente aquí en el país antes de salir, antes de que fuera a festivales, y quería hacerlo realmente en el Centro León, una joya cultural en el Caribe y en el mundo. Y la verdad me honra mucho que mi profesor me acompañe y que Rafael Emilio Junior me haya dado la oportunidad de hacer este arte en proceso. Bueno, la película la película surgió en el 2006 en una tarde aburrida en la que yo escribí los primeros pasos de la película. Es una escena que no existe ya, es una escena que sí se grabó, pero no funcionó. Y me sirvió como imagen faro, una imagen que seguí hasta completar el guión. El guión lo terminé después del máster. La idea era que Ángel Muñiz me llamó y me dijo que me tomara un rato para escribir un guión. Él me dijo que un guión se escribe en 3 años y yo hice una planificación monetaria para no trabajar durante 3 años y solamente escribir. Y eso hice. Y surge una película que en este momento se llama Algún Lugar y en otros momentos recibió varios nombres distintos. Perdón, no trabajar sin remuneración. Claro, no trabajar sin remuneración porque realmente escribir un guión era desde yo me levantaba todos los días a las 7 de la mañana y me acostaba todos los días a eso de las 3 escribiendo. Y además escribir un guión es como desnudarte frente al público y que la gente comience a verte los defectos y a decirte, ay, qué pequeño, o qué feo, o qué algo, porque alguien tiene que leerlo y decirte que no funciona.
y más un guión como este que va sobre, no es autobiográfico, pero va sobre algo que muchos de nosotros vivimos, y es ese momento en el que sales del colegio y quieres hacer algo alternativo y la sociedad de pronto choca contigo de frente y te dice aparentemente que no se puede ser cineasta, en mi caso. Y en el caso de los personajes, uno quiere ser escritor, uno quiere ser fotógrafo y el otro realmente no sabe qué hacer con su vida. Y deciden viajar por el país, deciden hacer como un rito de pasaje e irse en el carro de uno de ellos y hacer un viaje por diferentes razones, por diferentes partes del país. Ellos comienzan por Santiago, se van toda la línea hasta Montecristi. Perdón, es que es una línea de la película y el actor que la dice está presente. Y luego toman toda la costa norte hasta llegar a Cabarete. Supuestamente se supone que van a pasar una noche en Cabarete, pero pasan muchas cosas en el camino. Y la idea de todo es terminar en Pedernales, donde uno de los personajes se quiere despedir de su novia, quien se va para Nueva York a estudiar. Entonces ella se está despidiendo de su abuela y hay como esa variable de tiempo de que ella se va y tienen que llegar a tiempo antes de que ella se vaya. Entonces la película realmente evoluciona con el tiempo. Yo planteé hacer un rodaje antes de la ley, que era yo, 3 muchachos, una furgoneta, o sea, una guagua cualquiera y una cámara. Y nos íbamos a tirar 9 gente a hacer una película, pero de pronto aparece la ley y es más factible tomarse su tiempo, hacer una preproducción real, hacer un planteamiento de una película barata, porque una película de viaje se supone que es barata, se supone entre comillas, y realmente hacer un crew que valiera la pena, que me ahorrara dinero también, porque un buen crew te ahorra dinero, y lanzarnos a hacer esta película como se debía, o sea, 4 semanas, un crew de 50 personas, y le dimos, y la película quedó súper bien. Bueno, yo no sé, yo soy el director, o sea que quedó nítida. Entonces, el proceso también toma forma de una manera u otra, porque yo quería hacer una coproducción con México. Entonces, nada, yo me voy a México a buscar una productora, que era amiga mía, con la que trabajé varios cortometrajes previamente. Esta chica me dice que sí, ella hace cine económico, básicamente ella hace cine a lo Carlos Reigadas. Entonces, o sea, ella hace cine literalmente económico, ella se va con 3 personas y hacen una película, lo que originalmente yo quería. Pero como la ley funciona con un presupuesto cerrado, por lo que hay que hacer la económica, o sea, tú no te puedes pasar, porque si te pasas ya hay problemas. Entonces, para eso yo busqué una productora económica, o sea, una productora que supiera, sobre todo, lógica de rodaje. Entonces, la coproducción nunca se dio porque ella no consiguió dinero, pero ella trabajó en la película aún así. Yo envié por lo menos 500 cartas a diferentes empresas de ese país y recibí 500 no, literalmente. Era una película artística donde no iba a aparecer nadie que nadie conociera, y nada, no se cayeron o sea, mi idea no se cayó nunca. Yo iba a luchar por ella. Apareció un productor español que quería dar dinero, no se dio tampoco. Y de pronto Ángel Muñiz me llama y me dice: ¿tú quieres hacer una película de un muchacho que se llama Alan Nadal? Tú vas a ser primer asistente, yo voy a ser productor. En el proceso pasaron muchas cosas, yo terminé siendo el productor, primer asistente, A y B, utilero, y me gané el respeto de Ángel y me gané el respeto de su hermano. Y de pronto era como un muchacho que tiene un guión, que sabe hacer cine, que se sabe, o sea, esa película que me dieron a mí era una película de un presupuesto de 25 millones y yo la hice en 8 millones, lo cual tiene mérito, supuestamente. Entonces ellos quedaron encantados y me ofrecieron hacer mi película.
De pronto, la película, como le decía, que tomar una guagua y coger nosotros y que hacer la película nosotros, de pronto tiene un estudio. Y de pronto tiene a Ángel Muñiz, y de pronto tiene una productora mexicana que sabe hacer cosas económicamente, y de pronto me tiene a mí y a mi esposa, y tenemos un crew hecho. Entonces, lo único que había que hacer era hacer la película. Y la película la hicimos, duramos 3 meses en preproducción, no remunerado, porque la ley no nos permitió 3 meses, solamente nos permitió 1 mes, y luego duramos 5 semanas rodando, y ya llevamos desde septiembre en postproducción. La verdad que fue un camino súper interesante, aprendimos mucho y quedó, a mi entender, muy bien. ¿Me está esperando que yo le haga una pregunta? No sé realmente. Yo puedo seguir hablando, yo puedo hablar infinitamente de la película. No, pero sí, yo estaba justo buscando el momento para preguntarte algo. Lo primero que inicia ese proceso de creación es una idea. Esa idea se transforma después en una sinopsis y en un guión. Yo quisiera que tú nos hablaras un poquito de la idea. Yo siento, por lo que he podido leer, no he visto, y el cine hay que verlo, por lo que he podido leer, que hay un toque autobiográfico en la historia de la película, es decir, en la idea que motiva la película. ¿Eso es cierto? Y si es cierto, ¿hasta qué medida? Bueno, es cierto en muchas medidas, hasta el punto en que yo siempre quise ser director de cine, o sea, yo siempre he querido ser guionista también, y yo anotaba los diálogos con mis amigos de colegio, los cuales eran tan naturales como podían ser. Y bueno, la película va sobre un chico que tiene una chica que se le va del país, y mi esposa se fue del país cuando salimos del bachillerato, y yo tenía 2 grandes amigos en el bachillerato, pero, o sea, después de esa idea inicial de que sí, éramos 3 amigos y una chica que se iba del país, nunca hicimos un viaje, eso es ficcional, y todo lo que pasa en la película es ficcional, excepto por una conversación que al final no salió en la película porque se cortó, pero en el guión estaba o sea, existía algo autobiográfico. Ok, ¿y cuál es la idea central de la película? Es decir, ¿qué es lo que la película pretende plantear como una problemática? Hay una historia, toda historia tiene en su desarrollo una serie de complejidades. Hay un momento en que me imagino hay un nudo, una gran contradicción, y finalmente la solución de esa contradicción. Bueno, es una historia coral sobre 3 muchachos. Hay un muchacho que se llama Oliver, que su conflicto es llegar a donde la novia. Y él no sabe qué hacer con su vida, o sea, no tiene la menor idea. Es de esa persona que va a estudiar administración, porque administración estudia lo vago, aunque administración es sumamente difícil, nadie lo sabe, y Oliver, durante el camino, descubre lo que quiere ser. Y realmente se encuentra con un accidente de tránsito y se encuentra con la idea de ayudar. O sea, lo que quiere ayudar, y eso lo encamina a querer ser médico. Luego hay un personaje que se llama Moisés, que viene de una clase alta. Su papá y su mamá lo apoyan en todo, y realmente, o sea, como que él reina en su casa. Se nota en la película que sus papás lo apoyan, que le dan mucho cariño, que realmente le interesa que el muchacho sea fotógrafo, y él lo que quiere ser es fotógrafo. Y su conflicto es el más simple de todos, porque como él tiene el apoyo de sus padres, tú lo notas durante su arco de personaje, que es un personaje que está ahí para apoyar a los demás, y su conflicto su conflicto de ser fotógrafo
poco a poco se transforma en apoyar a aquellos dos que no saben qué hacer, o sea, a Oliver y a Hemingway. Entonces está Hemingway, que es, sí, el nombre es Hemingway porque él quiere ser escritor. Entonces es el que el peor lo lleva, su papá y su mamá no lo apoyan, él no sabe, no tiene la menor idea de cómo ser escritor en un país donde ser escritor suena como una fantasía en la que te vas a morir de hambre. Entonces todo el camino para este personaje es cuesta arriba, o sea, está la idea de estudiar comunicación social, pero los muchachos se burlan de él porque, o sea, que tú vas a presentar cosas en televisión, está la idea de que él puede ser profesor, también se burlan de él, está la idea de... hay mucha idea que él tiene, y poco a poco el camino de él se hace mucho más angosto, hasta que, nada, hasta que pasa lo que pasa. Sí, esa es una historia en que tres personajes se plantean situaciones diferentes a partir de sus propias experiencias vitales, ¿no? Claro, y de sus contextos. Y de sus contextos personales. A lo largo de esa historia, que entiendo yo, no he visto la película y eso es una gran limitación, esos personajes se transforman. Sí, hay un arco muy marcado para los tres. Narrar esa historia en la literatura se hace de una manera. Tiene que ver mucho con los textos, con los diálogos, con las descripciones de los contextos, etc. En el cine, creo yo, y el cineasta eres tú, en el cine hay otros recursos narrativos que tienen que ver con la imagen, sí, que tienen que ver con la banda sonora y que complementan, incluso yo pienso que superan las posibilidades de la narración literaria de la historia. Entonces, ¿cómo esto tú lo manejas en algún lugar? Bueno, la narrativa se basa en tres ideas. La primera idea es que queríamos que fuera tan natural como fuera posible, pero al mismo tiempo tan controlado como es el cine. Entonces, hay como un toque documental en el todo en general, lo cual coloca al espectador muy dentro del contexto de cada personaje. O sea, por ejemplo, la madre de Hemingway, que es hermosamente interpretada por Ivonne Veras-Goico, es como la madre así como clásica de que llámame todos los días, llámame a toda hora, recuerda no montarte en motoconcho, recuerda no hacer X o Y. Y la cámara realmente se adentra dentro del punto de vista de Hemingway, de la incomodidad que siente, de forma documental, o sea, no pretende asumir su punto de vista, sino simplemente verlo y enfatizar esa incomodidad. Luego está el planteamiento elíptico que tiene el viaje, o sea, cuando tú te montas en un carro y no eres tú el que está manejando, ojalá, tú te duermes y te despiertas y estás en otro sitio, tú de pronto pasan 3 horas y no te diste cuenta. Entonces, narrativamente nosotros asumimos ese riesgo de asumir tanto la edición como el uso de la cámara de forma elíptica. O sea, la cámara plantea el tiempo y el espacio. Básicamente, bueno, puedo presentar un clip, pero lo presento ahora. La idea es que si la cámara panea y regresa hacia la misma posición que anterior, el tiempo pasó. O si la cámara hace un traveling lateral o un traveling in, el tiempo pasa. Y es muy marcado por la actuación y por el contexto. Y luego la tercera parte es la contemplación, que es todo lo contrario a lo que pasa en un viaje, y es cuando tú vives, cuando tú llegas a la experiencia de otro y tienes que acompañar al otro. Hay momentos de silencio donde el otro se descubre a sí mismo y tú no puedes estar molestando al otro, o sea, hablando con el otro. Entonces lo que sucede es que tú contemplas la transformación del otro. Y esta transformación la vivimos a través de la contemplación cinematográfica, de dejar la cámara y que el tiempo pase. Sí, voy a poner un clip. Entonces, disculpen.
veamos un poco de elipsis. Contextualizo un poco porque nadie ha leído el guión y nadie ha visto la película, pero ellos acaban de pelear, acaban de tener un momento íntimo de lucha entre ellos, donde se dicen todas las malas palabras habida y por haber en nuestro lenguaje coloquial, donde toda muletilla surge entre loco loco y coño coño, se dice toda conversación habida y por haber también. Y un mecánico que estaba pasando por ahí, un arbitrario, les dice que hay otra forma de llegar a donde van. Ellos estaban atorados en la bahía de Samaná y el carro se les dañó y necesitan continuar el viaje hasta el sur. Y la forma más fácil de llegar al este es tomar una yola que cuesta 150 pesos, que existe, desde Samaná hasta el otro lado de la bahía, que no recuerdo la Sabana de la Mar. Entonces, bueno, es un ejemplo elíptico. El personaje de Hemingway está en primer plano, el personaje de Oliver, y atrás está el personaje de Moisés. Y en el fondo, el músico, el yolero. Entonces, el tiempo real son como 30 minutos de cruzar la bahía. No íbamos a durar 30 minutos narrando eso, por lo tanto vamos a pasar a un proceso elíptico a través de cortes, donde sinceramente se ve el tiempo pasar por el cambio de actitud, y luego pasamos a lo mismo, o sea, a una contemplación que se sigue por un lenguaje igual elíptico, donde cambiamos ya de contexto sin marcar el contexto, y nos encontramos con la espera de otra parte del viaje. Y la elipsis continúa, el tiempo sigue pasando y de pronto los contemplamos. Entonces, como yo soy el dueño del universo que sucede, paneo para llegar a ver lo que viene, para terminar la elipsis y entrarnos ya en nuestro nuevo personaje, que es una voladora. Hay un tema, claro, ahí no hay banda sonora. Bueno, sonido de ladito. Obviamente, claro, lo entendemos. Pero no, háblanos un poquito de la banda sonora. Bien, bueno, todo eso, para aclarar, no había diálogo, por lo tanto no voy a poner imágenes que corran ahí. No había diálogo en todo ese momento, y lo que había era un momento totalmente de uso ambiental de la banda sonora. Entonces, la película está muy contrastada, el espacio donde hay música y el espacio donde no. Realmente hay muy poca música. La banda sonora fue coordinada por Anabel Acevedo, de las Acevedo, y nosotros teníamos el concepto de llegar a la música independiente por cuestiones de dinero y por cuestiones estéticas. Pero en realidad la película está como un 70% con sonido ambiente. Y eso fue un reto para nosotros, porque realmente había que reconstruir los espacios en sonido ambiente. Uy, esto va bastante rápido. Bien, si alguien quiere preguntar algo, no, yo hago hacer algún comentario. Allá, María Luisa. Sí. Perdón, que le vamos a dar un micrófono. Gracias. Y si se identifican, pues estaremos felices porque estamos registrando el... Raymond, es una inquietud de felicitar al equipo, a ese valioso joven que nos encumbra y proyecta con orgullo como dominicano a nivel extranjero. Solo la palabra elíptico, en términos de cine, ¿qué significa? Bueno, una elipsis es el paso del tiempo en pantalla de forma palpable. Entonces, básicamente es como ver es literalmente ver el transcurso del tiempo, verlo. Entonces, se puede hacer en un plano secuencia, como se puede hacer también en cortes. Y
Y no es el paso del tiempo, bueno, es el paso del tiempo así como pueden ser temporadas, como pueden ser horas, como pueden ser años, como pueden ser minutos. Realmente fue un reto, porque los actores tenían que estar muy conscientes de eso. O sea, mantener lo orgánico del documental al mismo tiempo con esa presencia de la cámara elíptica. Entonces, básicamente, la conciencia de que la cámara panea y se va de ellos y luego regresa a ellos, tiene que estar presente en ellos, pero no los puede distraer. Y para eso nosotros hicimos un proceso de casi 3 meses de trabajo en la que los actores se convirtieron en los personajes. No todos los actores son de método, lo cual también es un reto. Entonces lo que había que hacer era crear la normalidad de Oliver, Moisés y Hemingway y la amistad de los 3, que llegaran a amarse como amigos y que se viera en pantalla. Y lo hicimos ni siquiera con ejercicios de actuación, sino viviendo juntos. O sea, yo le exigí que trabajaran la actuación, que se llenaran de procesos normales de actuación, de sentir. Los actores son como super divas y te piden cosas que tú no siempre quieres responder, como ¿cuál es el contexto, el sentimiento mío? Bueno, imagínatelo y vívelo como tú quieras, pero el personaje está descrito, por lo tanto construyelo tú. Mi trabajo es pinceladas como director. Entonces a mí lo que más me interesaba era que ellos se acostumbraran a ser ellos. Entonces fuimos al Morro, viajamos, no, al Morro no, fuimos a las dunas, viajamos, comimos juntos, trabajamos juntos, de pronto se volvieron parte del crew, no tanto actores que eran paralelos, sino eran parte de la película. Y algo muy importante dentro de mi mundo ya personal es la simetría, porque una carretera son 2 líneas paralelas que posiblemente hagan curvas o no, que tienen postes de luz, y eso en mi cabeza es una carretera. Entonces, si tú tienes un ambiente normal y corriente, como el que vimos, donde de pronto tú ves 3 muchachos, es muy importante para mí que ellos mantengan esa misma simetría, que es otro detalle sobre mi obsesión, sobre mantener la normalidad, pero al mismo tiempo agregarle detalles a la actuación. Entonces, por ejemplo, algo que yo tenía muy claro es que el bloqueo es la relación del actor en relación a la relación del actor con la cámara, o sea, cómo se coloca el actor frente a la cámara. Entonces, el bloqueo tiene que ser constantemente en triángulos, porque son 3 personas y yo tengo que verlos constantemente, nadie puede salirse de plano. Entonces, para lograr esto, los 3 actores tenían que ensayar en un proceso triangular, y si la cámara se movía, ellos tenían que moverse, pero mantener el triángulo, y no se podían salir del triángulo. Yo entiendo que un triángulo siempre tiene 3 vértices o 3 puntos, por lo tanto, siempre van a tener un triángulo si son 3 personas, pero la cuestión es mantener una simetría, o sea, que sea un triángulo bonito, que sea estético, y si no están en un triángulo, que sea una línea recta, y que las distancias entre ellos sean muy similares. O sea, no puede haber que un tigre aquí y de pronto un tigre allá. No, muy similares. Entonces, agregarle ese factor de pronto a una película que pretende ser orgánica, como que es raro, ¿no? Pero yo entiendo como director y como director, que si el actor comienza a agregarle muletilla a su diálogo y tú lo estás viendo hablar, y aunque se ponga en un triángulo, se ve natural. Entonces, aunque el guión claramente tiene un diálogo que dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ellos lo que decían era, loco, dime, ¿cómo estás? Entonces, de pronto el triángulo se te va, porque tú estás viendo a una persona hablar naturalmente y decir qué es lo que, en vez de decir algo, no sé, y decir vaina, loco, coño, y se te va el triángulo de tu mente. Y el triángulo lo que pasa a ser es lo que es, una figura geométrica que te representa la alerta, que te representa, que está en todas partes. Entonces, así también se crean axes de poder en la imagen, o sea, tú puedes ver claramente una línea recta
que lleva un triángulo que se conecta con un vértice del triángulo y tu ojo claramente sabe dónde leer y qué buscar dentro de esa imagen. Esto también trae un problema porque si de pronto llega un personaje secundario como Chelly García, ¿qué hacemos? Entonces lo que tienen que hacer es mantener el triángulo. Chelly no está consciente del triángulo, pero ustedes sí. Entonces comiencen a buscar el triángulo en relación a Chelly. Y Chelly va a ser el vértice principal y ustedes tres se van moviendo. Y funciona precioso, a mi entender. Y le da un movimiento orgánico que está desde el principio de la película hasta el final, por lo tanto parece natural. Raúl. Bueno, ya dijiste mi nombre, me llamo Raúl. Y Guillermo, tengo dos preguntas, una muy fácil y la otra no tan fácil. O sea, número uno, si tú tuvieras que definir el género de esta película, ¿cuáles son los géneros? O sea, si hay uno, ok, y si son varios, decirlo. Y la otra es, a partir de antes de tú comenzar tu largometraje, y tú miras hacia atrás, las cosas que has aprendido, o sea, como es un arte en proceso, me gustaría saber qué competencias en el proceso utilizaste y que te ayudaron a llevar a cabo en momentos difíciles para sobreponerte de todos esos inconvenientes que lo más seguro ocurrieron. No sé si me doy a entender. Sí, heavy. Bueno, la película es un road movie. O sea, los gringos tienen esa palabra que realmente representa una película donde el camino es el antagonista. Entonces, en mi película, el camino es un personaje que trae consigo problemas. Se le da el carro, se encuentran con figuras como Chelly García, Manolo Osuna, Halson Santana, y poco a poco, o sea, claramente los conflictos se encuentran guiados por este antagonista que es el camino y los lleva a caminos distintos cada uno de los personajes. Luego, competencias que aprendí y competencias que utilicé. Una de las competencias que más utilicé, yo soy primer asistente. Un primer asistente en el cine es aquel que es como el dueño del tiempo, es el ingeniero industrial. Es el que dice cuánto debe durar una escena en rodarse, cómo se va a rodar. Bueno, no cómo se va a rodar literalmente, sino el crew que se va a usar. Y dicta un montón de detalles que tienen que ver con dinero, y que tienen que ver con dinero no directamente, sino si el primer asistente dice esta escena va a durar un día entero, o sea, me está diciendo a mí que yo voy a gastar 750,000 pesos, que básicamente lo que cuesta un día de rodaje en este país, y me tiene que justificar cómo. Entonces, lo que yo más utilicé en mi película fue ser primer asistente. Rodar en este país, en la calle, es un problema, es un vituperio, como dicen en el cine. Porque de pronto te llega una señora que tú no conoces, que te dice que tú estás rodando frente a su casa y que ella quiere 50,000 pesos por rodar frente a su casa. O de pronto mi locacionista se roba una niña sin darse cuenta y la pone en la película y nadie sabe que el muchacho se llevó una niña porque necesitaba una niña y se la llevó, y rodar en la calle es un problema y cuesta dinero, y de pronto llueve y de pronto se nubla, o de pronto se va el rubio, como dicen aquí también, o sea, se va el sol y tú no sabes qué hacer. Entonces, como yo realmente soy primer asistente, yo planifiqué mi película desde el primer día hasta el último día para no perder dinero. Yo no tenía 750,000 pesos para gastar extras. Yo tenía un presupuesto muy marcado, que si me salía, gente me iba a odiar y no podía darme ese lujo. Además de que yo no me iba a dar el lujo de que me lloviera. O sea, yo tenía locaciones secundarias muy amarradas, que era el estudio. O sea, si llueve, no vamos para el estudio. Si no llueve, estamos en la calle. Una competencia que aprendí, la verdad es que yo aprendí a no cortar en ras. O sea, yo tengo una obsesión también con la economía del plano y la economía del rodaje. Y es que yo escribí mi plan de rodaje, o sea, mi puesta en cámara, y yo dije plano por plano de cómo se iba a grabar. Los muchachos están aquí, ellos solo pueden decir que va. Y nosotros la practicamos, la película. Nosotros la rodamos en 7D, antes de hacer la película en Alexa XT.
Entonces, para ver qué tan económica podía salir. Y la verdad es que yo rodé plano por plano lo que yo quería. No se rodó nada más. Bueno, se rodaron alguna cosita que yo hice y demás. Pero yo cortaba muy al ras. O sea, por ejemplo, Oliver de aquí. Oliver decía, yo te quiero, Verónica. Y yo decía, córtalo, nos fuimos. Pero no me daba tiempo de respirar a la actuación. Y luego en edición, mi editor me mataba. ¿Eso quiere decir que no había 2 o 3 escenas de una misma obra? No, nosotros normalmente... De una misma escena no había 3 o 4 rodajes. Sí, nosotros rodábamos... Bueno, en realidad, nosotros rodábamos una sola cámara bueno, normalmente la gente se cubre. Lo que quiere decir es que yo digo esto desde un plano general, luego de un plano más corto y luego de un angulado. Yo no hago eso, eso es ataco alto. Yo lo hago una sola vez y como yo quiero y como se va a montar. Y la película se monta desde el primer plano hasta el último plano sola. Y se montó así. ¿Toma única? No toma única, porque toma única lo que significa es que yo la hice una sola vez. Pero en realidad nosotros la rodábamos 15 veces. Porque era con Steady, que también es como un fetiche mío, que Steady es como... Bueno, para el que no sabe lo que es, hay una foto de la Madrid por aquí. Steady es esto, que es como un brazo mágico donde la cámara se monta y la cámara se mueve con una facilidad increíble y no se nota que está al hombro, o sea, no se mueve, sino que tiene una fluidez, porque es parte de mi lenguaje ahí y lo que sea. Entonces, eso toma tiempo, o sea, montar una escena en Steady, que la Madrid, que el Steady operador, que era como la diva más grande, porque si le dolía la espalda no podía rodar. Entonces, desde que decíamos, córtalo, era trae el trípode para que el tipo no le duele la espalda, trae una piña colada, siéntalo en una silla, o sea, y que él hiciera lo que yo quería, toma tiempo, o sea, tomaba 15 tomas. Y la otra cosa es que nosotros trabajábamos con unos actores, no mis 3 grandes actores, que lo hicieron muy bien, que los quiero mucho, sino nosotros trabajamos, por ejemplo, con Jan Gentil. El que vio la película Jan Gentil, él lo sabe. Entonces Jan lo que hace es que él asume el personaje como Jan y él improvisa en relación a lo que está en el guión. Entonces había una escena en Steady que la Madrid lo único que tenía que hacer era seguir a Jan hasta un carro donde iban a estar los muchachos y los muchachos le decían, móntate, o sea, él le preguntaban, ¿para dónde tú vas? Y él decía, yo voy para Dajabón, para la frontera. Y ellos decían, yo voy para Montecristi. Y él le decía, pues nosotros te llevamos. Entonces, Jan, cada vez que llegaba al vehículo, que Oliver le decía, yo voy para Montecristi, móntate. Jan decía, no, que yo voy para Dajabón, tú me vas a dejar tirar en Montecristi. Entonces cortábamos. Y lo tuvimos que hacer 25 veces porque el señor no comprendía mi idea del plano, pero sí. Entonces, sí, esas competencias, o sea, yo realmente aprendí que hay que dejar rodar un poco más. Porque luego el editor te ve y te dice, coño, mano, cortaste muy pronto. Y no hay cómo arreglarlo eso. O sea, el plano se acabó ahí y se acabó ahí. Y de pronto, o sea, lo peor de todo es que a veces, como que tú estás viendo que el muchacho está llorando y está súper bonito, y yo digo, córtalo, y de pronto aparece una gente en pantalla, de que loco, vamos a peinarlo. Y no funciona, o sea, ya no funciona. Rafael. Sí, yo lo que quería preguntarte es, viendo todas estas escenas, hay mucha gente joven, me parece que como que no tienen tanta experiencia o mucha experiencia. Y si aquí en el país ya podemos contar con gente formada en diferentes niveles, por ejemplo, gente formada como actores, gente formada como técnicos, si hay realmente ya ese capital humano creado, diríamos, es verdad que el talento es importante, pero la formación también lo es. Entonces, ¿cómo tú ves eso? Bueno, la verdad es que sí, éramos gente muy jóvenes. Nosotros, desde que llegaba una persona, bueno, en los pitch del proyecto decíamos una película joven, para gente joven, con actores jóvenes y hecha por gente joven. Bueno, este es básicamente el crew. La persona más joven era el data manager, el DIT, que es la persona que se encarga de cuidar. Nosotros rodamos en digital y él se encarga de bajar
la imagen a un disco duro y cuidar los discos duros. Y bueno, organizarla y revisarla. Él tenía 17 años y cumplió 18 años durante el rodaje. Luego el segundo de dirección tenía 19. Y luego íbamos entre 24 y 31. Y luego estaban los técnicos, o sea, los gaffers, los eléctricos, que son técnicos y son gente vieja, de 50 años, 40 años, gente vieja, como mi papá. Bueno, gente vieja en comparación con nosotros, entonces, pero sí, la gente joven estaba muy formada. O sea, mi director de foto, por lo menos ha hecho 200 comerciales, estudió fotografía, y él lo que tiene son 25 años. Y bueno, o sea, mi primer asistente tiene 26 y había hecho 10 películas y se formó en Argentina. El Boomman tenía 19 y está estudiando en Full Sail, sonido directo. Nosotros trabajamos con actores formados como Javier Grullón, que es un actor de teatro y de teatro musical y realmente tiene una formación muy puntual. También trabajamos con unos actores y actores en formación como Víctor Acosta y un nuevo actor como Arnold Martínez. Al mismo tiempo también trabajamos con actrices grandes, o sea, con gente muy formada como Chedi García, que es una actriz de método. Y la verdad es que el crew, nosotros, o sea, entre los crew de la capital, nosotros somos leyenda porque todo se hacía muy rápido, o sea, es que yo no podía pedir dinero. Entonces, nosotros buscamos lo mejor de lo mejor en cada departamento y por lo menos, si no era lo mejor, era lo más ameno. Porque otra cosa es que si tú te vas a pasar 3 meses con una gente trabajando todos los días, que sea una persona agradable. Y sí, o sea, nosotros lo escogimos a mano a todos, le hacíamos entrevistas muy pesadas, nos pasábamos un día con esa persona para ver qué tan amena podía ser, y si daba la talla, daba la talla. Y la verdad es que la primera película donde yo trabajo, donde no despido a nadie, y sí, estábamos muy bien formados. Y la verdad es que en cuanto a técnicos, hacen falta. O sea, por ejemplo, ahora mismo hay 5 sonidistas en todo el país que valen la pena. O sea, hay más, pero que son profesionales, hay 5, o sea, que faltan. Hay 3 boom operador, o sea, que hacen falta boom operadores, hacen falta foquistas, hacen falta primera asistencia de cámara, hacen falta primera asistencia. La verdad es que nosotros para encontrar una primera asistente tuvimos que matarnos porque no encontramos. Tuvimos que entrar en una guerra de precios, lo cual me salió muy costoso. Y sí, la verdad es que la película fue muy colectiva, que era algo que quería enfatizar. O sea, la película se parece a mí porque la película fue mi dirección y es mi autoría en cuanto que yo y mi esposa escribimos el guión y yo hice, o sea, mi lenguaje cinematográfico está muy presente. La actuación se parece a mí en cuanto a que yo soy una persona muy coloquial cuando no estoy hablando aquí, cuando estoy en la calle realmente hablo más y más vulgar. Entonces se parece a mí en ese sentido, pero luego la fotografía se parece a mi fotógrafo, mi dirección de arte se parece a mi directora, a mi diseñadora de producción, el estudio se parece a Ángel en el sentido de que, bueno, Ángel fue el constructor y, bueno, miren estos estudios y la verdad es que está súper bien hecho, no parece, cuando tú lo ves en pantalla no parece estudio y está hecho con nada. O sea, está hecho a lo Ángel Muñiz, o sea, está hecho con pedazos de madera que encontramos y que construimos y le metimos cemento y parece lo que es. Hay que recordar que la productora de Ángel se llama productora de la nada, ¿no? Estudio quita sueños, muchachos, quita los sueños ese sitio. Te abre el pecho cuando tú llegas. Guillermo, creo que has mencionado que aquí nos acompaña gente que ha trabajado en la película. Sí. Quisiera que tú los presentaras. Bueno, aquí está Oliver, que es Arnold Martínez, que, bueno, yo tenía una obsesión con que mi protagonista fuera negro. Mi productora mexicana quería que fuera negro, mi esposa quería que fuera negro. Y pedir un negro en una vaina de casting
es extremadamente difícil. O sea, nosotros decíamos, mándanos un muchacho de 18 años, negro, y me mandaban un tipo con el pelo más lacio que yo, con la nariz más fina que yo. O sea, sí, era negro, pero no es negro, o sea, no parece la dominicanidad representada. Entonces, nada, yo estaba en un Wendy's un día, sentado, comiéndome un hamburger después de una reunión en la DG Cine, donde me estaban explicando una situación legal, y entra un muchacho, que es Arnold Martínez, y yo lo veo, y yo digo, ese es mi actor principal, hablen con él. Entonces, uno de mis productores de línea en ese momento era Ronnie Castillo, el chico de Quien Manda. Él va y se le acerca y le dice, ¿tú eres modelo o cantante? Y él le dice, yo soy cantante, pero se echó para atrás porque de pronto llega un moreno gigante y te pregunta eso y te asusta. Entonces Arnold le dimos la tarjeta, le explicamos que le íbamos a hacer un casting. Él nunca había leído un guión en su vida. Él es Oliver. Él es Oliver. Bueno, en guión él es el personaje principal. En edición él es uno de los 3 personajes de la película coral. Entonces él llegó y la verdad es que lo más chulo que tiene Oliver, bueno, que tiene Arnold, es que habla poco, y cuando tú le pones una cámara delante y él está haciendo de él, es extremadamente deep, o sea, como que te da mucho sentimiento. O sea, tú te puedes quedar viéndolo durante horas y él no actuar, él está actuando. Luego yo conocí a Javier Grullón de una película que hice, que es Noche de Circo, que produje con Ángel Muñiz. Y Javier Grullón es el hijo de Kenny Grullón, y de pronto, o sea, mi productor ejecutivo me pide que alguien tiene que ser famoso, y él aparentemente como un Backstreet Boy, yo no lo sabía. Él es un tipo que se quita la camisa en concierto y de todo, y yo dije, bueno, pues nos fuimos con Javier Grullón porque el tipo sabe actuar. No, Javier no está aquí. Entonces luego está, ay coño, Víctor Alfonso, yo iba a decir Hemingway, pero que ya se me quedó en la mente Hemingway. Yo a Víctor lo conozco de chiquito. La verdad que yo no escribía Hemingway pensando en él, pero desde que él dijo que quería ser actor, bueno, pues nosotros le hicimos una prueba y sí, y funcionó. Y aunque hicimos el bulto de que estábamos viendo a otra gente, era él desde que lo vimos, y la mexicana decía que era él, mi esposa decía que era él, todo el mundo decía que era él, entonces fue él. Y la verdad es que él se come la pantalla igual que Oliver. O sea, nosotros, Hemingway era un personaje que en muchos momentos da risa, pero de pronto en edición nos dimos cuenta de que el personaje daba tanto, o sea, la actuación dio tanto, que en mi película no hay primeros planos. Yo tengo una obsesión con que el plano sea ancho y de que sea inmensamente grande. Y de Hemingway hay primeros planos, porque Víctor, sus silencios, que es algo que me importa mucho, dio para mucho. Y la verdad es que los 3 hacen la película. O sea, mi lenguaje está presente y mi narrativa funciona, pero los 3 hacen la película. O sea, es una película que los personajes mueven y no tanto la trama. No, ya yo pensaba que iba a venir la actriz principal, pero no vino. Bueno, yo creo que lo que nos queda es ver la película. ¿Cuándo será eso? Bueno, la película sale, nosotros queremos que se estrene, estamos luchando mucho para que se estrene entre agosto y septiembre en alguna parte del mundo. Bueno, yo voy a poner una última parte, el último plano, que es el plano, que es uno de los planos que más nos divertimos haciendo, que era en el morro, como forma de conclusión. Yo quería aclarar de que la imagen no está cruda, la imagen, lo cual, o sea, esta imagen no tiene colorización, está tan desnuda como puede estar, está como se rodó. Y este plano es un plano secuencia que se rodó a las 5 de la mañana en el morro. Lo rodamos bastante en 7D para que los muchachos no se equivocaran y el director de foto supiera qué hacer y el sonidista supiera qué hacer, porque tiene una complejidad un poco grande. Luego en edición mis editores lo cortaron un poco, lo cual me dolió con todo mi corazón, todavía me duele, pero aquí va.
Este es Julio. Dime. Julio, Sí, ese era el guión que estaba ahí. Hubo un error ahí. Entonces, lo importante del plano es que resume bastante el lenguaje de la película, el movimiento orgánico, el triángulo, o sea, los dos están sentados y en el fondo estaba el personaje de Moisés tirando una foto en el mismo vértice que Hemingway. Tienen una conversación y están en una línea recta, luego se separa y de pronto aparece Moisés, el triángulo se mantiene, uy, se cortó, el triángulo se mantiene y se hace una línea recta, se mantiene el triángulo y la naturalidad se puede contemplar por el uso del lenguaje físico, y la verdad es que aunque se cortara, o sea, aunque en edición se cortara un poquito, se mantuvo bastante lo que queríamos hacer con el plano. Por último, el profesor me pidió que hablara sobre la autoría. La película es mía, es de mi autoría, pero yo no puedo dejar de decir que mis editores la armaron y la hicieron lo que es hoy. Con mucho dolor. Se fueron solamente 3 escenas de la película que me dolieron muchísimo, que era la imagen faro, o sea, la primera imagen que escribí, y eso tuvimos que cambiar algunas cosas y por eso se transforma de la historia como tan principal de Oliver a una historia mucho más coral. Bueno, pues repito, lo que nos queda es ver la película y esperamos que ese estreno sea aquí en Santiago de los Caballeros, para poder manifestar el orgullo que todos nosotros sentimos por contar entre nosotros con un joven realizador formado, que lo hemos visto crecer, que lo hemos visto hacerse como profesional, y también con un equipo de otros jóvenes que lo acompañan en esta aventura maravillosa de la creación cinematográfica. De esta manera damos por concluido esta actividad, este arte en proceso, donde todavía obviamente quedan muchas preguntas que iremos tratando de formular más adelante en los diálogos venideros que vendrán con Guillermo, preguntas que resolveremos cuando veamos la película, y otras que surgirán después que veamos la película y podamos discutir ya directamente con relación a la obra. Le agradecemos a todos habernos acompañado. Queremos decirle que el Centro León no para. El Centro León tiene una actividad casi diaria, aún en Semana Santa, y que mañana, miércoles 16, vamos a tener un encuentro con la memoria que tiene para los santiagueros una relevancia sobre el monumento, esa edificación que nos simboliza y nos identifica. El Monumento de Santiago, de la Paz a la Restauración, donde a propósito del 70 aniversario del primer Picasso, que dio inicio a la construcción de esta edificación, el jurista Francisco Carlos Álvarez y Rafael Yonén, que es director general del Centro León, van a intercambiar informaciones, algunas de ellas nuevas, sobre ese proceso que dio origen a este emblemático patrimonio de la ciudad. Así que queremos invitarlos a que estén mañana con nosotros en este encuentro con la memoria, y que tomen el programa del Centro León, que todavía la próxima semana hay algunas actividades interesantes. Guillermo, muchísimas gracias por este regalo de tu película y por este regalo de haber compartido con nosotros esta noche. Gracias.